Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. En estos momentos nos encontramos en el Senado de la República, donde se llevará a cabo las comparecencias en el marco de la integración del nuevo órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales, a cargo de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda. En total son 158 aspirantes que acudieron a esta convocatoria emitida por el Senado de la República, la cual tiene hasta antes del 9 de mayo para designar a los 7 nuevos comisionados de este órgano constitucional autónomo. Yo lo invito para que nos acompañe. Está usted en la señal del canal del Congreso. La currícula de todos nosotros, solamente quisiera destacar que desde hace 12 años he desarrollado con plena libertad de cátedra actividades de investigación, docencia académica en distintas instituciones de educación superior, civiles y militares. También desde hace 10 años participo activamente en grupos y organizaciones de la sociedad civil que hemos dado batallas en materia de transparencia y seguridad nacional para que no sean conceptos mutuamente excluyentes. Y por otro lado también he tenido la libertad de combinar, y quiero señalarlo, libertad de combinar actividades académicas y de investigación con el ejercicio del servicio público. Por 9 años tuve el privilegio de ir ascendiendo desde el ámbito del servicio legislativo hasta la Administración Pública Federal, de jefe de departamento hasta titular de unidad. He tenido el privilegio de laborar en Profeco, en Relaciones Exteriores y en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. En la carta que envié de las ideas que me motiva a entrar al nuevo órgano garante, también me motivó el haber recibido la amabilísima invitación de la Secretaría Ejecutiva del IFAI para formar parte del grupo de expertos académicos y de la sociedad civil que está analizando la propuesta que los comisionados y su equipo técnico preparó para la nueva Ley General de Transparencia, Protección de Datos Personales y Archivos, que será enviada al Senado de la República en los próximos días. Entonces, quisiera compartir con ustedes un breve diagnóstico que encuentro hacia dónde va a llegar la nueva institución con las nuevas facultades que ustedes le entregaron. Primero, indudablemente, recuperar el prestigio y la buena imagen de la institución. Creo que la reforma constitucional que ustedes aprobaron, esa va a ser la primera gran piedra de salto para la recuperación de la imagen de una institución que nos ha dado mucho a los mexicanos. Fortalecer el diálogo con las organizaciones sociales. Creo que también ha habido un desgaste y una intensidad en el diálogo con algunas organizaciones de la sociedad civil, y creo que es un muy buen momento para recuperar el prestigio y una alianza estratégica. Pienso también que es fundamental la reducción de asimetrías en las capacidades que existen entre los sujetos obligados directos e indirectos, los nuevos sujetos obligados. También reducir las capacidades que claramente vemos entre los órganos estatales y el nacional ahora, y también las capacidades que tienen, por ejemplo, los municipios. Me parece también que sí va a ser necesario adecuar la estructura organizacional actual del IFAI para las nuevas responsabilidades, sobre todo también con los nuevos sujetos obligados. Otro tema que veo que es indispensable analizar es el promover iniciativas de gobierno abierto y transparencia proactiva. Creo que
aquí con algunos colegas de la sociedad civil, impulsamos iniciativas de gobierno abierto y eso puede reducir muchísimo la carga del IFAI, del nuevo IFAI, y despresurizar la agenda que pueda tener con las nuevas responsabilidades. La implementación y evaluación de las políticas de archivo de documentos de los sujetos obligados. Y aquí en lo particular por mi trayectoria como profesor en materia de seguridad nacional y terrorismo, me interesa mucho el que se empiecen a mejorar los procesos de archivo de las instancias de seguridad nacional y de seguridad pública. También es necesaria una eficaz protección de los datos personales. Creo que es justo el debate que todavía se está dando aquí en el Senado y con colegas de la sociedad civil en materia de quién va a ser el responsable de la protección de los datos personales en posesión de sujetos obligados públicos y privados. Me parece también que los senadores y la sociedad civil vamos a entrar en un proceso de análisis, de homologación y concordancia legislativa frente a las nuevas leyes secundarias que vienen en los próximos meses. Creo que hay, por ejemplo, temas que se van a tener que analizar desde la óptica de transparencia con, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones. La eficaz instrumentación de las medidas de cumplimiento, apremio y sanción. Yo creo, por experiencia en áreas de administración pública que sancionan, que son poco eficaces, pero se le tenía que dotar al nuevo órgano garante estas potestades, como ya las tienen muy avanzadas algunos órganos estatales. Sin embargo, aquí creo que es mucho más eficaz medidas de máxima publicidad o máxima exhibición de aquellos sujetos obligados que falten a la transparencia y cometan faltas a la ley. Y finalmente, el otro gran reto que creo que va a tener el IFAI va a ser la elaboración de una cantidad espectacular de criterios mínimos de transparencia, acceso a la información, que sean referentes para la nueva comunidad que se está estableciendo con el Sistema Nacional de Transparencia de los sujetos obligados directos e indirectos. Quiero ser respetuoso del tiempo, no sé cuánto tiempo me falte, no puse el reloj, pero dejaré abierto cuáles serían mis ejes de trabajo. Gobierno abierto y transparencia proactiva. Analizando estos 10 puntos, me parece que podemos resolver muchos de los problemas que va a tener el IFAI, el nuevo IFAI, apostándole fuertemente al gobierno abierto y a la transparencia proactiva, no solamente en el ámbito estatal, sino en el ámbito local. Tenemos también que avanzar fuertemente en la gobernanza para la transparencia y la rendición de cuentas. Por gobernanza yo entiendo una alianza estratégica en el sector público, privado, medios de comunicación, claramente sociedad civil, en temas en los que el sector público se ve rebasado. Vamos a tener que tener una alianza estratégica para sacar adelante las nuevas responsabilidades. Coordinación efectiva y respetuosa con los órganos garantes locales, eficacia institucional y límites y memoria histórica en materia de seguridad nacional. Aprecio mucho su tiempo, senadores, senadoras, y estoy a sus órdenes. Gracias, licenciado. Soy tan amable de tomar una de las preguntas que está en la urna a su mano derecha, darle lectura. Tengo registrado al senador Encinas, a la senadora Areli y al senador Isidro. Pregunta 19. ¿Qué tipo de medidas de apremio debe implementar el IFAI para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? Gracias. Gracias. Senador Alejandro Encinas. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos ustedes, a quienes nos siguen en el canal del Congreso. Licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, usted es de los pocos participantes que en su programa de trabajo destaca de manera particular el establecer límites y memoria histórica de la seguridad nacional. Yo soy convencido de que no todos los temas de seguridad nacional deben de considerarse reservados.
Más aún, dentro de la Agenda Nacional de Riesgos en materia de seguridad nacional, hay temas que merecen la máxima difusión posible. El caso de pandemias, de riesgos por contingencias ambientales, los problemas de protección civil que pueden causar graves daños, no solamente a la infraestructura o a la sociedad, sino de inestabilidad y gobernabilidad en el país. Pero hay otros que dentro de la agenda de riesgos se consideran estrictamente reservados. Temas vinculados con la estrategia puntual de combate a la delincuencia organizada y la participación de las Fuerzas Armadas, y uno en particular que me gustaría conocer su opinión, que es el caso de terrorismo, sobre la cual se está emitiendo una nueva ley que tipifica el delito de terrorismo con tal amplitud que pudiera considerarse como un acto terrorista la toma de un palacio municipal o el hecho de que hay un enfrentamiento violento entre provocadores encapuchados con las fuerzas públicas. Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser los temas de seguridad nacional no reservados? Y quiero conocer su opinión sobre la nueva tipología del delito de terrorismo. Muchas gracias. Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. A mí también me llamó la atención en el punto 5 de su proyecto de trabajo o ensayo, donde pone límites y memoria histórica de la seguridad nacional. ¿Qué políticas especiales de archivo de documentos considera en su proyecto de trabajo en materia de seguridad pública y seguridad nacional? También me gustaría que me diera la opinión que usted tiene al respecto sobre la excepción que se puso en la reforma constitucional sobre el tema de seguridad nacional. Y si usted englobaría la seguridad financiera dentro de la seguridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Arely Gómez. Hemos registrado al senador Isidro y al senador Javier Corral. Senador Isidro. Gracias, presidente. Bienvenido, licenciado. Tiene en su perfil dos áreas que de los compañeros que han venido a examinarse, pues destaca, ¿no? La de seguridad nacional, precisamente una de las que más les ha llamado la atención, y la otra de relaciones internacionales. Creo que son perfiles que complementan en el acervo de los que vayan a estar aquí al frente, pues un gran bagaje de puntos de vista y aptitudes para resolver con claridad estos temas de transparencia, acceso a la información. Yo me quedo con una duda y le preguntaría, al margen de estos tres temas tan importantes, algo que me llamó la atención hace algunos días, de cómo entre la libertad que tenemos de expresión y de este acceso como un derecho humano a la información, se va pervirtiendo este tipo de cosas y puede ser utilizada hasta como una forma de vida para luego colocar en situaciones posiblemente de extorsión a otros entes o otros funcionarios. Y entonces sí me preocupa los criterios que se puedan ocupar o cómo discernir, cómo tratar de prever estas circunstancias en el órgano en caso de que usted esté ahí. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Isidro. Senador Javier Corral. Muchas gracias. Buenos días, licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. Bienvenido al Senado de la República. En el ensayo que usted entregó, de los retos que usted escribió tendrá el IFAI, señala que uno de sus objetivos será promover el gobierno abierto y la transparencia proactiva. ¿Nos podría decir usted algunas de las ideas
que en materia de parlamento abierto usted sugiere en esta visión de gobierno abierto, que obviamente no solamente es ejecutivo, sino legislativo, judicial, ejecutivo, pero concretamente en el caso de parlamento abierto. ¿Qué usted sugeriría a esta soberanía en términos de una mayor transparencia? Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Gracias, senador Javier Corral. Licenciado, ahora sí le pediríamos, si es tan amable, dar respuesta en lo que ustedes hacen. Bien. Ya tomó la pregunta. Sí, ya la tomé, ya la leí también. Gracias. Voy a respetar el orden de intervenciones de los senadores. Memoria histórica, pregunta del senador Alejandro Encinas. La primera, la segunda es el tema de terrorismo y tercero, ¿a qué amenazas deberían ser no reservadas y qué nuevas amenazas deberían de ser, sí deberían estar reservadas? Ok, efectivamente con el tema de la memoria histórica, me parece que es importantísimo que el país conozca en un futuro lo que está sucediendo ahorita. Y creo que también en muchos temas, el tema del combate a la delincuencia organizada, nuevas amenazas que hemos vivido ya, México se está convirtiendo en una potencia indudable para los próximos años. Se dice que podremos ser la séptima o la quinta economía en los próximos 15 a 25 años, y eso nos va a traer muchas más amenazas como un país vulnerable a otras amenazas internacionales. Entonces, me parece muy importante que al menos ahorita, si este es un parteaguas para también la ley de archivos históricos, que pongamos un parteaguas de aquí en adelante. Las agencias de inteligencia y seguridad nacional, hay muchas variaciones, hay muchas asimetrías al interior de las mismas agencias. Yo les podría decir que, por ejemplo, Secretaría de Relaciones Exteriores, Defensa, Marina, sí documentan sus procesos y tienen archivos históricos desde hace 2 siglos. No las nuevas instancias de seguridad pública, por ejemplo, la extinta Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Nacional de Seguridad. Y bueno, creo que eso es a mí lo que me interesa mucho. Por ejemplo, nos estamos enterando de cómo participaron los agentes de espionaje alemanes y americanos durante la Segunda Guerra Mundial gracias a la desclasificación de archivos, pero no en México, sino en Washington, ¿no? Con el tema de terrorismo, yo utilizo una acepción que está siendo utilizada por Naciones Unidas. El concepto de terrorismo involucra decirle al otro que es tu enemigo y es una definición ante todo negativa. Entonces, me parece que la reforma a diversas disposiciones legales que acaba de aprobar el Congreso de la Unión y ya entraron en vigor, actualizaron al Estado mexicano en nuevas amenazas, en nuevas dimensiones del terrorismo. Y hay que decirlo, a este país no le gusta decir que muchas cosas son terrorismo. Por ejemplo, para mí los atentados de la noche del 15 de septiembre en Morelia, en Michoacán, donde murieron casi 10 personas, 11 personas murieron, más de 100 lesionados, fue un acto de terrorismo vinculado con la delincuencia organizada. Entonces, creo que el país tiene que perder la inocencia política y legal de llamarle las cosas como son, pero no abusar de ello, ¿no? O sea, tampoco actos vandálicos deben de ser considerados como terrorismo, tenemos que tener los límites establecidos. Y el senador hizo referencia a la Ley de Seguridad Nacional, al artículo 5 de las amenazas que son reconocidas por nuestra ley. ¿Y qué información, por ejemplo, necesitamos que se abran expedientes de los procesos de toma de decisiones al interior del Consejo de Seguridad Nacional o al interior de las propias dependencias? Voy a leer rápidamente, voy a decir en cuáles, al menos como académico, me interesaría que hubiera información. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio. En genocidio, claramente. Consumar espionaje, sabotaje o terrorismo, ahí claramente pues, el CISEN tiene facultades para reservar esa información, pero hasta por 12 o renovables a otros 12 años, 24 años. Pero que en 24 años sepamos cuáles fueron los actos de terrorismo que estén clasificados por las agencias de seguridad del Estado mexicano. Actos de interferencia extranjera en asuntos nacionales,
lo mismo, yo creo que tiene que estar reservado y sujeto a desclasificarse en 24. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Aquí yo sí quisiera que fueran las reservas muy rápido, o sea, ahí tendría que ser las reservas de 4 o 6 años para que podamos como sociedad, los legisladores, los que forman parte de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, tengan información para evaluar las políticas de seguridad del Estado mexicano. Y bueno, actos en contra de la seguridad de la aviación, actos que atenden en contra del personal diplomático, actos ilícitos contra navegación marítima, etcétera. No quisiera aquí extenderme, pero creo que vale mucho la pena que nos acerquemos con las agencias de inteligencia del Estado mexicano para que empiecen a documentar mejor sus procesos, se teste la información que sea privada, ¿no?, de agentes encubiertos de seguridad pública o seguridad nacional, y que conozcamos lo que sucedió posteriormente. Espero haber respondido al senador. Senador Areli, políticas de archivo de seguridad pública y seguridad nacional. Bueno, me parece que los criterios que tienen que estar establecidos para las políticas de archivo en materia de seguridad pública y seguridad nacional, uno, es ser de aquellos temas relevantes, y creo que no hay un tema más relevante para la agenda política y pública de este país que la inseguridad y el combate a la delincuencia organizada. Entonces, el primer criterio, que sean temas relevantes. Dos, que sea el mayor interés público, el interés público mayor. Creo que aquí nos pueden ayudar muchísimo tanto la sociedad civil como los legisladores en que estos documentos, al momento de establecerse los criterios, el nuevo IFAI, quede en la nueva ley general. Y, por ejemplo, yo le diría también biografías autorizadas, ¿no? Creo que vale la pena conocer biografías autorizadas del presidente de la República, los secretarios de Gobernación, del secretario de la Defensa Nacional, y que sean autorizadas por el titular y que puedan, para sus libros, creo que es mejor que sean historiadores profesionales y después no periodistas que empiecen a sacar a lo mejor de manera las biografías no autorizadas. Qué bueno que sean con documentos y que puedan contrastar las no autorizadas con las autorizadas y podamos conocer nuestra historia nacional. La segunda pregunta de la senadora, excepción de seguridad nacional. A mí en lo personal me gustaba mucho cómo venía el documento inicial de la reforma constitucional, pero para tener el consenso fue necesario incluir la excepción de que por asuntos de seguridad nacional sea el consejero jurídico de la Presidencia de la República quien pueda someter una controversia ante la Suprema Corte. A mí me encantaba que fuera el nuevo IFAI siguiera con la máxima, que es el máximo órgano interpretativo de la ley, incluyendo los temas de seguridad nacional. Incluso decirles, hace 10 años exactamente, cuando se dio en el debate de la Ley de Seguridad Nacional, que fue una propuesta que vino del Ejecutivo, que entró al Senado por un grupo parlamentario, tenía serias consideraciones antidemocráticas. Dos de ellas, muy en concreto, tenían una definición mucho más amplia, lo cual deja muchos más espacios a la interpretación en materia de seguridad nacional, y la acotamos varios colegas académicos y la sociedad civil en la Cámara de Diputados para que los diputados la acotaran a la definición que ya tenía la Ley Federal de Transparencia de hace 14 años. Perdón. Entonces, creo ahí que es un equilibrio que se está dando en materia de seguridad nacional. Si hay un sentimiento a veces de las agencias de seguridad nacional que hay una andanada contra ellas, creo que hay que platicar con ellas y que no es así, pero que se estableció este equilibrio para que hubiera una mayor, un consenso para que se aprobara la reforma constitucional. Entonces, mi opinión es esa. Sin embargo, yo quisiera que hubiera más equilibrios en materia de seguridad nacional y que, por ejemplo, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional ejerciera a plenitud las facultades que le da la Ley de Seguridad Nacional. Creo que con muchísimo respeto, no es esta legislatura únicamente, sino no han hecho ejercer su facultad de atracción de información, ¿no?
pero bueno, eso da para una tesis. Seguridad financiera. No, pues es que todas estas preguntas son para tesis de postdoctorado. Seguridad financiera. Ya se hicieron aquí algunos públicos y en medios de comunicación comentarios de las sesiones a puerta cerrada que sí estuvieron grabadas en el IFAI con los expertos que opinamos sobre la nueva Ley General de Transparencia. Y a mí algo que me preocupa es, una de las excepciones es estabilidad económica. A mí se me hace que creo que debemos de acotar cuáles son las reservas que tiene, por ejemplo, el Banco de México y el sector financiero en general, para decir qué es estabilidad económica. Por ejemplo, yo no comparto, vi la comparecencia de mi colega Federico Rublí del Banco de México, ex funcionario del Banco de México, y él decía que hay que acotar, por ejemplo, no hacer públicas las decisiones de la política monetaria. Yo creo que efectivamente a lo mejor en el mediano plazo puede generar inestabilidad económica si se filtra información, pero creo que valdría la pena que hubiera minutas para saber en ciertos momentos de economía del país cómo se toman las decisiones de política económica. Voy a apresurarme para contestar las otras preguntas. Espero haber contestado, senadora. El senador Isidro me pregunta sobre el conflicto que hay entre, las vulnerabilidades que genera libertad de expresión y libertad de información con el tema de extorsión a entes funcionarios y a otros actores. Creo que todos los que hemos sido funcionarios públicos, una vez que le damos clic para enviar y subir al sistema nuestra declaración patrimonial, yo no digo que en mi caso fue enriquecimiento ilícito, sino empobrecimiento ilícito. Entonces, pero cuando pude cambiar mi Chevy para un Megane, pues me entró la situación de, híjole, y pondré que tengo este cochecito, que tengo este crédito. Sí es un tema que creo que hay que dejar al fuero interno del servidor público, el tema de ponerlo. Pero la información está ahí, la tiene la función pública, ahora el nuevo órgano. Entonces, lo que tenemos que hacer como sociedad, los órganos anticorrupción, es analizar, si vemos un caso de enriquecimiento ilícito, denunciarlo para que se haga la investigación, ¿no? Y a mí me preocupa en temas de seguridad, el tema de la extorsión, me preocupa mucho casos que hemos documentado en mi organización en Michoacán. Los empadronados en programas sociales en el Estado de México, en Michoacán, son extorsionados cada vez que saben que se le deposita a su tarjeta de débito el dinero del programa Oportunidades o de otros programas por delincuencia organizada local. Creo que es un tema que tendríamos que analizar. No opino que se dejen de publicitar los padrones de los programas sociales, pero creo que hay que darle la oportunidad a los beneficiarios de programas sociales al momento de firmar a lo que se comprometen en materia de políticas públicas, que también ya se les pasa una hojita de tus datos pueden ser sujetos de información pública. Me voy apresurando y me faltan dos preguntas rapidísimo. El senador Javier Corral me pregunta propuestas de parlamento abierto, pero programas de gobierno abierto y transparencia proactiva vinculadas con el parlamento abierto. Yo no le tendría ahorita, senador, en la mente qué programa podríamos publicitar. Conozco los puntos de gobierno abierto que tienen que publicitarse. Yo creo que la Ley General de Transparencia tendrá que contener muy claramente cuál es la información que se tiene que transparentar de partidos políticos, de grupos parlamentarios, de fundaciones, de asesores parlamentarios, de las comisiones, pero gobierno abierto y transparencia proactiva yo lo veo que generen bienestar a la sociedad. Entonces hay que ver qué información del Parlamento genera bienestar a la población y que puedan ser en formatos reutilizables, ¿no? No tengo una respuesta ahorita, senador. Y la última pregunta de la sociedad civil es, ¿qué tipo de medidas de apremio debe implementar el IFAI para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones? Bueno,
Escuchando la experiencia de colegas en los estados, parece ser que es importante que haya sanciones, multas y que se pueda someter a las autoridades competentes a un funcionario cuando así lo establezca la ley y viole las resoluciones de los órganos garantes. Sin embargo, más que las medidas de apremio, creo que lo que más funciona, y a nosotros nos funcionó en Profeco cuando sacamos el portal del consumidor, es trabajar con las empresas y decirles: señores, ustedes están en las 20 empresas con mayores quejas ante nosotros. Y estos son los puntos, y lo vamos a publicitar, pero es un indicador que nos ayuda a que vayan mejorando, ¿no? Entonces, sí creo en las multas, en las sanciones, son dientes que tiene que tener la autoridad, pero creo que tenemos que trabajar más también en la exhibición de aquellas personas o entidades que no cumplan con la ley. Yo aprecio muchísimo a los senadores, perdón por la extensión en el tiempo. Muchas gracias, licenciado Gerardo Rodríguez Sánchez Lara. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece el haber estado esta mañana de lunes aquí con nosotros. Usted es muy amable. Le pediría a la Secretaría Técnica que acompañe al licenciado. Si desea quedarse usted, bienvenido. Asimismo, le pediría a la Secretaría Técnica, si tan amable, de ir por la licenciada Angélica Nava Serrano. Licenciada Angélica Nava Serrano, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato. Hasta 5 minutos para presentar programa de trabajo, ideas, conceptos que deseen manifestar. A continuación, si así lo desean los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, de cuestionamientos. Adicional a esto, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y que pueda contestar en bloque en el orden que usted desee. Nuevamente, bienvenida y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, senadoras y senadores de la República, integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Gracias. Así como la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. El reloj de nuevo para atrás, ¿no? Para que empiece de nuevo. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Si es que no se lo están poniendo en la dirección correcta, el micrófono siempre tiene que estar frente, directo, a la boca, siempre, para que... con una distancia de esta medida. Son cuestiones técnicas, las ondas tienen que entrar. Muchas gracias. Bueno, sigue. ¿Estamos bien ahora? Sí, nada más sí. El reloj, quítenle ese minuto que no ha usado. Gracias, muy amable. Muy bien. Buenos días, senadoras y senadores de la República, integrantes de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Miembros integrantes del Comité Técnico de Seguimiento y Acompañamiento, señoras y señores. Como ciudadana de este país, agradezco el ejercicio democrático que se ha desarrollado en estos días para la exposición de los planes de trabajo de los que nos hemos inscrito en el proceso para la selección de los 7 comisionados que integrarán el organismo garante responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Presenté a su consideración un proyecto de trabajo que se inscribe en el marco de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, mediante la cual el derecho de acceso a la información, consagrado en el artículo 6 de nuestra Constitución Política, es reconocido como un derecho fundamental e inherente a todas y cada una de las personas que habitan nuestro país. Bajo esta perspectiva, mi proyecto de trabajo considera 3 vertientes. La primera se refiere a construir para el futuro.
Es un hecho que la construcción de una cultura cívica ha sido muy deficiente desde hace muchos años en nuestro país. Y aun cuando ha habido esfuerzos para incluir los primeros conceptos de transparencia en los libros de texto de cuarto año de primaria, lo cierto es que no resulta suficiente para la formación de conceptos claros en la materia y mucho menos para enseñar a los educandos la importancia que reviste en sus vidas este derecho fundamental. Me parece, por tanto, relevante trabajar en conjunto con la Secretaría de Educación Pública para modificar la currícula de estudios e incluir de forma progresiva el estudio de temas relacionados con el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. La formación de ciudadanos debe ser uno de los objetivos a cumplir por el Estado a través de las diferentes instancias y desde sus particulares ámbitos de competencia, lo cual debe ser entendido dentro de los principios marcados por nuestra Constitución, también como un derecho humano que es el derecho a la educación. El fomento en los individuos del respeto a los derechos humanos, interiorizado desde los primeros grados escolar, reforzado en cada grado de su formación académica, puede generar un cambio positivo en nuestra sociedad. La segunda vertiente se desarrolla como una adecuada ejecución de los derechos conferidos. Resulta necesario que el organismo garante asegure para los mexicanos el efectivo derecho de acceso a la información y con ello asegurar que sea materialmente asequible para cualquier persona. Como ha sido señalado en estos días de manera reiterada, la forma en que se encuentran diseñados actualmente los portales de transparencia en los diferentes entes de la Administración Pública Federal y los diferentes órganos de gobierno ha evidenciado la heterogeneidad de criterios para la organización y búsqueda de la información, que trae como resultado dificultades para acceder a la misma. Es por ello que considero que el organismo garante debe desarrollar en uso de sus facultades un sistema nacional que sea aplicable a todos los sujetos obligados, que sea tomado como guía obligatoria para los estados y municipios, con lo que podremos contar con un piso mínimo de referencia que permita unificar criterios en el diseño y puesta a disposición de la información, garantizando con ello el respeto y cumplimiento de este derecho humano por parte de los diversos sujetos obligados. Además, es necesario ampliar el catálogo de obligaciones de transparencia señalados en el POT, así como realizar en el diseño de los portales una tarea de inteligencia que permita vincular la información mediante links a efecto de que ésta sea presentada de forma integral y no completamente descontextualizada. Como tercera vertiente, someto a su consideración la perspectiva de desarrollo que yo veo para el organismo garante. A un poco más de 10 años desde la publicación de la primera ley en materia de transparencia, en nuestro país hemos visto la evolución de diversos conceptos que finalmente permitieron llegar al reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho humano y no como una graciosa concesión por parte del Estado, con lo que encontramos que la transparencia se encuentra ya formando parte de la cosa pública. Sin embargo, esto aún no resulta suficiente. Para un efectivo cumplimiento de este derecho humano, debemos verlo en todo su espectro. Debemos evolucionar hacia la obligada rendición de cuentas de todos los sujetos obligados. Podemos desprender de la simple lectura del decreto que modifica el artículo 6 constitucional que entre las múltiples facultades y competencias otorgadas al organismo garante no se incluyó la facultad de sancionar a aquellos que violenten el derecho humano que ha sido prevista en nuestra Carta Magna, por lo que estamos ante una norma imperfecta. La rendición de cuentas incluye la dimensión informativa, ¿qué se hizo?, la argumentativa, ¿por qué se hizo?, pero también contiene elementos de coacción y castigo que permiten sancionar a aquellos que en el ejercicio de sus funciones se han separado de la legalidad. Es así, pues, que debemos fincar las bases para dotar al organismo garante de las facultades para sancionar. Sin estas, como lo dijo el maestro Andreas Schedler, la rendición de cuentas se convierte en una empresa sin consecuencias reales. Señoras y señores, los mexicanos merecemos respuestas y rendición de cuentas, y estas se deben dar por parte de los sujetos obligados, entregando cuentas claras y no cuentos convincentes. Estoy a sus órdenes para dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias, licenciada. Tengo registrada a la senadora Areli, a la senadora Angélica de la Peña, al senador Corral y al senador Isidro, por supuesto. Y si es tan amable de ir tomando una de las preguntas y darle lectura. Muchas gracias. No, si nos dejan que tome una pregunta, nada más para que no vaya a ser repetida, porque luego nos está pasando. Si toma la pregunta, la lee y entonces...
Pregunta 109. Un despacho de abogados contrata servicios de cómputo en la nube, cloud computing. El problema con este tipo de servicios es que se pierde el control físico de los datos de carácter personal, pues están almacenados en la nube, esto es, en un servidor cuya ubicación física puede desconocerse e incluso estar en un tercer país. ¿Quién sería el responsable y quién sería el encargado del tratamiento de los datos? Gracias, licenciada. Senadora de la Peña y después senadora Arely Gómez. Gracias, presidente. Buenos días, licenciada. Bienvenida al Senado. Usted menciona en sus datos personales que cuando trabajó en la Policía Federal, usted califica que fue un trabajo, una institución muy sensible. Posteriormente, usted también trabajó en la Procuraduría General de la República. Desde el marco de los nuevos preceptos de la Constitución que dan origen a estas audiencias para integrar el organismo autónomo en el ámbito de sus comisionados y comisionadas, quisiera que nos pueda decir su opinión, cómo ve estos quehaceres, tanto en el ámbito de la Policía Federal como de la PGR, justamente en el marco de estos nuevos preceptos. Si es tan amable. Gracias, senadora. Senadora Arely Gómez. Bienvenida al Senado de la República, maestra Angélica Nava Serrano. Efectivamente, usted señala en su currículum donde tuvo puestos y situaciones en instituciones muy complejas como lo son la Policía Federal y la Procuraduría General de la República. Quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con lo mismo. Dada su experiencia en estas dos instituciones, ¿me podrá explicar cómo presentaba la prueba del daño cuando se invocaba la causal de seguridad nacional? Entonces, ¿cómo presentaba usted la prueba del daño? ¿Cuándo? Y ahora, otra pregunta. Considerando que en el último cargo de la Procuraduría General de la República correspondía a su área, por lo que aquí señala, actualizar el portal de obligaciones de transparencia de la Policía Federal en el apartado de contrataciones. Me queda la duda de por qué no se publicaba la versión pública de estos documentos, ya que el artículo 7º de la Ley Federal, fracción 13, señalaba que habría que publicar las contrataciones que se hubiesen celebrado con cada sujeto obligado. Y en el caso del POT de la Secretaría de Seguridad Pública, en ese portal aparece la información, pero no encuentro la versión pública. Hay razones de seguridad para reservar la información, pero versión pública creo que no, me gustaría ver por qué lo justificaban ustedes. Asimismo, en el área de Dirección General de Servicios Aéreos, me gustaría que nos platicara un poco su experiencia en cuanto a solicitudes de información, ya que he estado viendo en la prensa, escuchando, que nada menos hace 2 o 3 días que toda la flota aérea de PGR no funcionaba. De hecho, se han tenido que estar rentando aviones para dar abasto, porque de hecho se cayó un avión recién llegado el procurador Murillo Caram. ¿Recibían ustedes preguntas de acceso a la información sobre quién daba el mantenimiento, cómo se daba, por qué se daba, o eran temas que no se tocaban y las preguntas iban enfiladas a otros temas? Muchas gracias. Gracias, senadora. Senador Isidro. Gracias, presidente. Mire usted, junto con nosotros, los políticos estamos calificados de más baja aceptación por la sociedad, por el papel que desempeñamos. Y luego, en último lugar, destaca la policía. Y nuestros órganos garantes de justicia, pues ahora sí que en el país han estado por los suelos, y eso no implica, bueno, que ande arrastrando en lo personal este tipo de conductas, pero sí hay cosas que llaman la atención, y sobre todo ahora que ha sido señalado
el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Creo que usted trabajó en ese tiempo con él y hay muchas cosas que destacan en su acción, como pues, una actividad con resultados todavía de dudosa eficiencia, como el caso de la ahora recién liberada Loren Cassés. Entonces, en ese tipo de cosas había también solicitadose a la Procuraduría información de los policías que desertaban, que eran dados de baja, y había por parte de la Procuraduría la idea de manejarlos con reserva y con cautela, ese tipo de cosas. ¿Qué opinión tiene de estas cosas, de esto que ha pasado ahí, estando usted prestando sus servicios en un área de información en la Procuraduría de Justicia? Nada más, y gracias por su atención. Gracias, senador Corral, y luego su servidor. Es muy breve, me gustaría su punto de vista y su explicación sobre la prueba de daño como una excepción al principio de máxima publicidad. Gracias. Gracias, senador Corral. Licenciada, la verdad las cosas que a mí también me llama la atención después de ver su currículum, que usted estuvo en la Dirección de Servicios Aéreos, donde tenía toda esta parte pues del servicio de las aeronaves y las partes y todo eso. Siempre me ha llamado la atención por qué se caen las aeronaves de la PGR, pero creo que no es materia. Ojalá que luego nos podamos tomar un café y usted me platique eso. Lo que sí es materia y quisiera saber es, también veo que usted trabajó en la Policía Federal. Lo que sí quiero conocer es cuál es su opinión respecto a una política que se siguió en la Policía Federal Preventiva del momento que se detenía a un supuesto delincuente, se le exhibía en la televisión. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a esto en materia de protección de datos y en materia de violación a derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy a permitir dar respuesta a las preguntas recibidas. Doy inicio con la pregunta presentada por la senadora de la Peña. En efecto, la Policía Federal y la PGR son instituciones muy sensibles a la entrega de información, porque la mayor parte de sus actividades que se enfocan a los temas de delincuencia organizada son enmarcadas dentro del tema de seguridad nacional. Quiero aclarar que particularmente mi desempeño tanto en la Policía Federal como en la Procuraduría General de la República ha sido en áreas administrativas, no en áreas operativas. Me parece esto de suma importancia porque la perspectiva que yo puedo tener es distinta cuando operas para proporcionar los recursos materiales y servicios a quien realiza las actividades que cuando materialmente ejecutas las acciones. Partiendo de este principio, me parece que la facultad que ha sido conferida al consejero jurídico de la Presidencia para poder recurrir a alguna resolución tratándose de temas de seguridad nacional permite hacer una segunda valoración, yo lo veo así desde mi perspectiva, para que no sea solamente el IFAI, sino podamos tener a una segunda instancia que pueda emitir una valoración y pueda determinar si en su perspectiva es o no un tema de seguridad nacional. No sé si con esta respuesta estaríamos. Le pregunté cómo ven esas actividades ahora en el marco de los nuevos preceptos constitucionales. Esa fue mi pregunta. Sí, en el marco de los nuevos preceptos constitucionales, la facultad ha sido conferida para tratar o para recurrir resoluciones que traten temas de seguridad nacional al consejero jurídico, lo cual a mí me parece que es una circunstancia correcta y por lo que le comentaba hace un instante,
permite una segunda evaluación de una respuesta que fue emitida. Muchas gracias. Pasaría ahora a dar respuesta a las preguntas presentadas por la senadora Arely Gómez. En mi ejercicio en la Policía Federal, cuando teníamos que hacer una prueba de daño y se invocaba la causal de seguridad nacional, entrábamos al análisis de si la entrega de la información causaba un daño presente y específico, siguiendo la doctrina en la materia. En el tiempo que a mí me tocó preparar respuestas de solicitudes de acceso a la información, siempre privilegié la entrega de la información. Esto porque teníamos diversos tipos de solicitudes, algunas de ellas se referían a la cantidad de patrullas, por ejemplo, el lugar donde estaban distribuidas. También tuvimos preguntas con relación a cuántas personas integraban la Policía Federal. Y como les explicaba, dentro del área de administración, este tipo de preguntas, en mi consideración, no afectaban la seguridad nacional. Por lo tanto, el poder informar en dónde estaban localizadas las patrullas, el poder informar cuántos elementos teníamos desplegados en el país o en el Estado, per se no afectaba a la seguridad nacional. Diferente hubiera sido si me hubieran preguntado para tal operativo. Bueno, pues esas sí son temas más delicados que no podríamos entregar en ese momento una respuesta. Pero desde el ámbito administrativo me pareció que siempre era necesario poder privilegiar el principio de publicidad. Por lo que hace a la actualización del portal de obligaciones en materia de contrataciones, es importante señalar que en el año 2005 y 2006 que esta actividad se realizaba, lo que hacíamos era subir los listados en los que se establecían los contratos que se habían celebrado en ese periodo, en los semestres primero y segundo, y entregábamos los listados que correspondían a esos procesos, ya fuera contratos de adquisiciones, contratos de servicios, contratos de cualquier naturaleza, estaban allí integrados. Por lo que hace a servicios aéreos, las solicitudes de acceso a la información también fueron referidas a la integración de la flota, qué tipo de aeronaves teníamos, qué tipo de empresas brindaban los servicios de mantenimiento, con qué proveedores se realizaban las adquisiciones, con qué empresas se contrataban, le decía, los servicios de mantenimiento. Y bueno, pues este tipo de respuestas también siempre fueron proporcionadas porque no representaban temas de seguridad nacional. Son simplemente contrataciones públicas que se realizan para hacer el cumplimiento de los objetivos asignados a la dirección de manera material y no tenían temas de seguridad nacional. Por lo tanto, nunca tuvimos un tema de reserva de información. A continuación, doy respuesta a la pregunta que me formuló el senador Isidro Pedraza. En primer lugar, quiero rechazar categóricamente que hubiera yo trabajado con García Luna. No fue así. Yo estuve en el periodo... Muchas gracias. Senador Corral Jura. Sí. Con relación a la prueba de daño como excepción al principio de máxima publicidad, me parece que en efecto debe hacerse siempre una evaluación y fundar y motivar cada uno de los conceptos que dan sustento a esa prueba de daño. No debe de estar basada en
consideraciones de naturaleza personal o percepciones que puede tener el servidor público respecto a la información que le están solicitando y sobre la cual está negando entregarla. Por lo tanto, la prueba de daño se vuelve toral en este proceso de reserva de información, y si ésta no tiene suficientes elementos que de manera material puedan sustentarla, debe entonces privilegiarse el principio de máxima publicidad. Senador Pablo Escudero. Me pregunta que cuál es la opinión respecto a la Policía Federal cuando un supuesto delincuente se le exhibía y cómo afecta esto la protección de datos y derechos humanos. En este punto daré mi opinión como ciudadana y como abogada y no como personal que hubiera participado dentro de estos procesos, por lo que explicaba hace un momento. Yo estaba ya fuera de la Policía Federal, por fortuna. Me parece que que hubo una utilización de las personas para beneficiar las imágenes mediáticas que tenían esos servidores públicos en su momento. Sin lugar a dudas hubo un abuso de autoridad, sin lugar a dudas se vulneraron sus derechos humanos y con la exhibición mediática de sus nombres y sus circunstancias se vulneraron también sus datos personales. Debo señalar que en mi consideración, aun cuando el caso de Florence Cassés, que es el que señalan o comentan en este momento, tuvimos ya una sentencia en el sentido de privilegiar el debido proceso, también me parece que del otro lado hubo personas que quedaron con derechos vulnerados al momento de la emisión de esta resolución. Me queda claro que fue necesario hacer una ponderación para determinar el derecho que era necesario privilegiar, pero pues siempre en estos temas hay alguien que no recibe toda la justicia. No sé si con esta... Gracias, licenciado. Y por lo que hace a la pregunta de la urna, ¿quién sería el responsable y quién sería el encargado del tratamiento de datos? Me parece que con independencia de que los datos estén colocados electrónicamente dentro de un servidor, el responsable de los datos siempre es el que los obtiene. No podríamos deslindar su responsabilidad en un equipo. Para eso existen mecanismos que permiten tener respaldos de la información que se obtiene. Por lo tanto, no podríamos delegar en ese tercero la responsabilidad de la protección de estos datos. Muchas gracias, licenciada Angélica Nava Serrano. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta y le agradece haber estado esta mañana aquí con nosotros. Le pedimos a la Secretaría Técnica que acompañe a la licenciada y también le pedimos a la Secretaría Técnica si nos hace el favor de ir por el licenciado José Eleodoro Rivas Sánchez, licenciado e ingeniero, ¿verdad? ¿Es así? Sí, es así, ¿verdad? Tiene las dos carreras. Es licenciado e ingeniero, ¿verdad? Bueno, señor, si no ahorita le digo, mientras señor, para que no se... bueno. Señor José Eleodoro Rivas Sánchez, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el procedimiento, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, hacer evaluaciones, conceptos, ideas que quiera manifestar. Después de ello, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas adicionales a estas. Le pediremos que tome una de la urna que está a su mano derecha, son preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura en ese momento. Si quiere, hasta que empiece el bloque de preguntas, si quiere dejarla ahí. Sí, perfecto. Y luego ya contestar en el orden que ustedes
bienvenido y tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. En principio de cuentas, pues quisiera agradecer la oportunidad de estar en este recinto ante ustedes. Buenos días, antes que nada.